Hola, buenas tardes. Mi nombre es Susana Musa. Soy venezolana. Soy geólogo egresada de la Universidad de Oriente. Me gradué en Venezuela, me gradué en el año 2003. Mis estudios de pregrado básicamente se basaron en geología en general, con materias relacionadas a petróleo, a minerales, a rocas duras. Fue un programa completo de geología. Sin embargo, mi carrera básicamente la he desarrollado en la industria petrolera. Empecé a trabajar en PDVSA en el año 2003, inmediatamente me gradué. Para hacer una introducción, bueno, quiero agradecer a Viviana esta invitación. Espero que estas experiencias que voy a compartir con ustedes puedan servir de alguna manera para este programa de desarrollo y me siento bastante complacida por esta invitación. Voy a hacer una pequeña introducción. Como ya mencioné, mi carrera se desarrolló en PDVSA durante 13 años. Empecé a trabajar en el año 2003 y me retiré en el año 2016. PDVSA tiene dos principales divisiones que son producción y exploración. Esta también está otra parte de refinación y ya comercialización, pero eso ya es otra historia. Yo formo parte de geociencias como geólogo y estoy, digamos, en la primera parte de la cadena de la industria petrolera. Me inicié trabajando en producción como geólogo de desarrollo de yacimientos. Fue mi primer trabajo y lo desempeñé durante un año nada más. Fue en la faja petrolífera del Orinoco, en donde se encuentran las reservas de petróleo más grandes del mundo y son de crudo extra pesado. Empecé trabajando en una filial de PDVSA, en aquel momento se llamaba Vitor, que significa Bitúmenes Orinoco. Prácticamente se extraía el crudo extra pesado de aproximadamente 8 grados API y se convertía en orimulsión, que era el nombre comercial de una emulsión que se hacía con crudo y agua, con este tipo de crudo y agua, y era como un sustituto, un combustible sustituto del carbón, y nuestro principal comprador en aquel momento era Canadá, pues muchas empresas canadienses adaptaron su sistema para la orimulsión. Poco tiempo después, esta filial se desintegró y pasó a formar parte de una gerencia general de PDVSA y se dejó de exportar la orimulsión. La orimulsión fue creada en unos laboratorios de PDVSA en Intevep, que era el centro de tecnología de PDVSA. Bueno, para hacer esto un poco más corto, yo me desempeñaba como geólogo de desarrollo de yacimientos. Hacíamos seguimiento geológico operacional en campo. Los reservorios ubicados en la faja petrolífera del Orinoco están en el sur del estado Monagas y se encuentran a unas profundidades aproximadas entre 2.000 y 3.500 pies en esa área. Yo trabajaba específicamente en el bloque de Cerro Negro, donde estaba también la operadora OCN. Entonces, eran perforaciones donde tenías que tener una sinergia con los equipos de perforación y los equipos direccionales que nos proveían las compañías de servicio como Halliburton, Schlumberger, Baker o Weatherford. Básicamente, el equipo de geología proporcionaba la locación, las coordenadas, los topes formacionales para las presiones de las formaciones, los tipos litológicos, los tipos de roca, la columna estratigráfica que se iba a atravesar, y el equipo de perforación se encargaba de diseñar el pozo, y a través de toda esta información que nosotros proporcionábamos, ellos diseñaban el pozo, la sarta de perforación, los tipos de brocas que se iban a utilizar, el lodo de perforación, y además de eso diseñaban el programa direccional porque los pozos eran desviados hasta llegar a hacerlos horizontales en el área de interés cuando ya tocábamos el tope del objetivo. Y después se navegaba en las arenas objetivo en forma horizontal. Este fue mi primer trabajo, luego paso a trabajar en exploración. Fue un cambio bastante importante. Cuando llego a trabajar exploración me mudo a otra ciudad que es en el estado de Anzoátegui, se llama Puerto La Cruz y está en la costa. Sin embargo, los pozos estaban ubicados en el norte del estado Monagas. A pesar de que era igual un trabajo como geólogo operacional,
existían diferencias. Primero, los pozos eran pozos muchísimo más profundos, pozos que llegábamos a tener profundidades entre 18.000 y 19.000 pies, y fácilmente los objetivos se encontraban a unos 16.000 pies. Obviamente, un pozo en Morichal, donde trabajé inicialmente en el área esta de producción que les mencioné, podía en condiciones normales finalizarse en 2 semanas. Un pozo exploratorio podía durar hasta un año y representaba muchísima más complejidad debido a la complejidad estructural del norte de Monagas. Las columnas estratigráficas eran muchísimo más de mayor longitud, y había los diseños de los pozos implicaban muchísimos revestidores, había que tener muchísimo más cuidado con las presiones. Entonces nosotros como geólogos nos teníamos que mover desde nuestras oficinas ubicadas en Puerto La Cruz hacia más que todo el estado Monagas o hacia otras áreas del estado Anzoátegui. Y eso implicaba un movimiento físico. Existen diferencias obviamente en lo que fue la perforación de pozos horizontales y lo que fue la perforación de pozos verticales profundos. Las litologías eran muchísimo más compactas, muchísima más consolidación. La diferencia entre pozos exploratorios y entre pozos de producción es que hay un mayor riesgo cuando perforas pozos exploratorios. Probablemente buscas un objetivo y muchas veces no lo encuentras. Tienes el riesgo de encontrar el objetivo, pero probablemente no con las propiedades requeridas para poder producir hidrocarburos. Normalmente hay objetivos principales y objetivos secundarios en los pozos, pero incluso en oportunidades llegamos a encontrar formaciones de interés que ni siquiera se estaban buscando a lo largo de la columna estratigráfica, y eso lo hace bastante interesante. El riesgo siempre es más alto. Tuve experiencias donde hubo pozos que se tuvieron que dejar a mitades porque por más que se perforaban no se encontraban los objetivos o los topes formacionales. Existen márgenes de errores que pueden llegar a ser de más o menos 500 pies, lo cual es bastante representativo. Ya cuando vas a pozos de producción, los pozos de producción ya tienen objetivos claros y precisos, tienen que encontrarse básicamente con muy poca diferencia en comparación a las propuestas geológicas que se entregan al ministerio cuando son aprobadas. Fueron trabajos bastante enriquecedores. Me queda la importancia de la sinergia en los equipos de trabajo. Definitivamente eso marca una grandísima diferencia en el éxito de los objetivos, de las propuestas, independientemente de que los pozos pueden llegar a ser o no exitosos desde el punto de vista del logro. La sinergia de los equipos hace que el trabajo marche bien, y esto es bastante importante. Hubo pozos donde obtuvimos resultados bastante exitosos, y la importancia de exploración, a diferencia de producción, es que exploración asocia reservas. A diferencia de producción ya perforas el pozo y lo pones a producir inmediatamente. Después de que termino mi trabajo como geólogo de operaciones en el área exploratoria, que fue de 2 años y medio, paso a un programa de entrenamiento que diseñó PDVSA, y estuve por 2 años en ese programa de entrenamiento, el cual finaliza con 3 meses en el Instituto Francés del Petróleo en Francia, y después volvemos para obtener el título del diploma. Tuvimos que hacer un trabajo de tesis basado en grupos que se formaron como multidisciplinarios con un área que se otorgó, y yo trabajé en el área de petrofísica. Desde allí empiezo yo a desempeñarme como petrofísico. Inmediatamente termino este proyecto, recibimos el diploma y me empiezo a desempeñar como petrofísico, inicialmente como petrofísico de operaciones. Ya me muevo de la cuenca oriental de Venezuela, donde ya había trabajado anteriormente en el área de Cerro Negro y en el norte de Monagas, y ahora me mantengo físicamente ubicada en las mismas oficinas de Puerto La Cruz, en la costa, pero estoy asignada a un proyecto que queda en centro sur de Venezuela, que es en el estado Barinas, ya más hacia el occidente. Hubo mucho movimiento. Tenía que viajar constantemente a Maracaibo, las presentaciones se hacían en Caracas. En este caso tenía yo la responsabilidad también de ir a los pozos, pero ya al momento del perfilaje de los pozos, que es cuando ya básicamente se termina la perforación. Entonces se diseñan programas de perfilaje para captura de información y corremos registros eléctricos. Fue un trabajo que implicaba muchísima responsabilidad,
porque tenía yo como petrofísico la última palabra al hacer el estudio y la interpretación de estos registros eléctricos y decir aquí hay o no hay petróleo. Básicamente era esto. Entonces teníamos que luego, en base a estas interpretaciones, ir al ministerio y solicitar permiso para probar los pozos, para hacer los test y determinar si era viable, si realmente teníamos fluido y cuánta cantidad de fluido teníamos para asociar reservas. Luego de que yo finalizo este proyecto, paso a trabajar en proyectos internacionales. Trabajé en un proyecto de factibilidad en la cuenca Marañón en Perú. Fue un proyecto bastante corto, contábamos con muy poca información. Nosotros nos fuimos a Perú, ellos simplemente nos dieron un dataset y en base a eso trabajamos. Había mucha carencia de información, una cuenca muy extensa y no se llegó a ninguna conclusión importante en ese caso. También se perdió el interés y ese proyecto simplemente quedó allí. Luego pasamos a trabajar en la cuenca Malvinas de Argentina. Fue un proyecto que fue hecho en base a un acuerdo entre PDVSA y ENARSA. Se otorgaron 2 bloques para el estudio, el bloque Calamar y el bloque Salmón. El área constaba de 54.000 kilómetros cuadrados. Fue un proyecto costa afuera. Quiero hacer una acotación, probablemente independientemente del tinte político que pudo haber tenido el proyecto. El proyecto se elaboró con muchísimo profesionalismo y el trabajo se hizo basado en la información que se nos proporcionó. Era una información que estaba desde los años 80. Desde el punto de vista petrofísico que puedo yo conversar, yo salí del proyecto, yo no finalicé el proyecto, continuó un año después de que yo salgo de allí del proyecto, porque en el momento en el que yo salgo del proyecto ya no había más información petrofísica, entonces ya no había más nada que hacer en ese momento. Luego encuentran más información y ya yo estaba trabajando, ya había sido asignada a otro proyecto. Entonces pienso que, bueno, en un área aproximada de 54.000 kilómetros cuadrados, yo dispuse de 23 pozos que estaban perforados, pero solamente contaba con información de 18 pozos. No fue muy conclusivo, no había muchísima prospectividad. Solamente 5 de esos pozos tenían saturaciones de agua menores a 60%. Era un área muy extensa y se buscaban trampas estructurales. Era un área bastante exploratoria y bastante subexplorada además. El proyecto básicamente tenía, el objetivo del proyecto era determinar la factibilidad de correr una sísmica 3D, pero eso implicaba una inversión bastante importante de dinero. Al final yo salgo del proyecto, el proyecto continúa. Tengo entendido que no se hizo, el proyecto se finalizó, se entregaron todas las conclusiones, todo el trabajo, todas las interpretaciones, pero también hubo cambio de gobierno en Argentina. Además de eso, creo que era una inversión muy grande la que se tenía que hacer para correr esta sísmica 3D, además de que era una sísmica costa afuera, eso implicaba barcos, había que hacerlo en una determinada época del año por los movimientos del agua que generaban ruido para el momento de la captura de la información. Fue un proyecto bastante interesante, me abrió puertas desde mi punto de vista porque además los yacimientos que evalué tenían mineralógicamente estaban compuestos de una forma distinta. Entonces empecé a aplicar modelos diferentes a los que usualmente estaba aplicando en Venezuela y eso obviamente aportó algo a mis conocimientos de petrofísica y lo cual agradezco muchísimo. Después de que terminó el proyecto de las Cuencas Malvinas, pasó a un proyecto regional y en medio de que empiezo yo a trabajar en este proyecto regional, me asignan a un curso de inglés en Calgary, en la Universidad de Mount Royal, y estuve 3 meses haciendo un curso de inglés que tenía propósitos académicos, así se llamaba. Yo apliqué para un examen y quedé rankeada en un nivel intermedio alto y allí participé en este curso de inglés. Estuvo por 3 meses, fue una experiencia bastante fue excelente. Fue mi primer contacto con una universidad canadiense. Nosotros estábamos en la parte de estudios internacionales y son cursos de inglés que hacen los estudiantes que quieren aplicar
para estudios en las universidades canadienses. Entonces ellos empiezan a prepararse, sobre todo en la parte de escritura y lectura, que es lo que más se afianza en este tipo de cursos. Y si estudias en la misma universidad donde haces el curso de inglés, alcanzas todos los niveles hasta el avanzado, tienes la oportunidad de automáticamente ya ser escogido desde el punto de vista del lenguaje para poder quedarte estudiando en la universidad. Para terminar esta parte de mi carrera laboral, luego finalizo ya con un proyecto regional en el área también del estado, entre el estado Anzoátegui y el estado Monagas, en un área bastante extensa. Como dije, es un proyecto regional. En este caso no estábamos buscando proponer pozos para perforar, sino áreas exploratorias. Era un proyecto en una escala muchísimo más grande. Y es un proyecto que tiene, digamos, direcciones distintas. Puedo decir que desde mi punto de vista profesional empecé trabajando desde la última parte de la cadena de geociencias, que era la parte de producción. Luego pasé a ser parte de geólogo de operaciones de pozos exploratorios. Luego participé como petrofísico en proyectos exploratorios de pozos de delineación. Y después paso a hacer un proyecto regional, que el proyecto regional, digamos, es la primera parte de la cadena porque es la que te determina el área exploratoria, y luego paulatinamente se va bajando la escala hasta que llegas a la propuesta del pozo. Fueron experiencias enriquecedoras. Viviana me menciona esto de que si es un mundo de hombres. Creo que en el área petrolera las mujeres ya han tenido desde hace ya ciertos años una incursión bastante importante. Y eso yo lo podía ver. Tuve la oportunidad de compartir con chicas que formaban parte incluso de los equipos de perforación y de las compañías de servicio de captura de información, de perfilaje, de corridas de registros, de cementación. Obviamente sí es un mundo cuando estás exactamente en campo, donde ves muchísimo más hombres. En oportunidades habían reuniones en el taladro donde era yo sola y de repente estaban alrededor de 20 hombres. Nunca me sentí vejada, nunca me sentí reducida, nunca me sentí maltratada desde ningún punto de vista por haber sido mujer, todo lo contrario. Creo que también la actitud en la que nosotros nos enfrentamos hasta estas situaciones hacen que te ganes el respeto. Y obviamente, a medida que uno va avanzando en la carrera profesional, vamos aprendiendo muchísimas cosas y eso es bastante importante. Quizás cuando vemos nuestros inicios o cómo manejábamos ciertas situaciones al comienzo y cómo las terminamos manejando al final, creo que podemos ver cuánto hemos avanzado. Pero en algún momento puedo decir que el tren gerencial de PDVSA en exploración estuvo dirigido por mujeres. En alguna oportunidad obviamente hubo cambios gerenciales constantemente, pero muchas mujeres, llegó un momento en que la empresa estuvo dirigida por mujeres en las gerencias más importantes. No creo que esto implique que las mujeres no puedan participar en el ambiente petrolero. Creo que ya que esto de que las mujeres no tienen una participación activa quedó atrás, y te lo puedo decir con conocimiento de causa, y me siento muy satisfecha de todas estas experiencias que pude tener. Lamentablemente tuve que irme de Venezuela y por el deterioro de la empresa, el deterioro del país, y entonces me vine a Canadá a estudiar en la Universidad de Alberta. Ahora les voy a comentar un poco más acerca de mi experiencia como estudiante en la Universidad de Alberta. Gracias.